Bueno, esta imagen es para que ustedes puedan ver la relación que tiene la glándula tiroides con las estructuras del cuello. Esta es una glándula de tamaño normal, que no se debe palpar, ¿no? Normalmente, pero es para que vean la relación que está con los grandes vasos, el paquete bajo del cuello, tráquea, esófago. Comprenderán cuando esta glándula aumenta de tamaño, si fuera maligno, va a invadir todo ese tipo de crecimiento. Va a invadir la tráquea, va a invadir los vasos, va a invadir el cuello, el esófago. Y si es benigno y crece, en lo que puede producir es una obstrucción, una presión al la tráquea, el esófago, produciendo dificultad en la vía, obstrucción de la vía del intestino. Otro de los conceptos que vamos a tener es que cosas como la tiroideo, aumenta el tamaño y número de células tiroideas. Y la prevalencia en la población en general es muy alta, ¿no? Hoy en día se está hablando de hasta 68% de la población en general. Eso significa que vamos a encontrar nuevos tiroideos en el 68% de la población en general. ¿Y qué vamos a hacer con esos nódulos entonces? La mayoría de ellos, obviamente, los índices son comunes, estamos hablando de 68% de prevalencia, y la mayoría de ellos no se palpan. Si es menor de 1.5 no se va a poder palpar. Entonces lo que va a hacer son hallazgos incidentales para una otra patología, ¿no? Son más frecuentes en mujeres que varones en una relación de 9 mujeres por un varón. Edad avanzada, en áreas de carencia de yodo, exceso de yodo, ¿no? Decente radioterapia o radiación también, ¿no? Radiación externa, ¿no? Pero decente radioterapia en la región del cuello por alguna enfermedad, ¿no? Últimamente se usa mucho en las patologías la radiación, ¿no? Y hoy en día estamos hablando de diagnóstico incidental por imagen. Entonces, hay pacientes que vienen por otra patología, ¿no? Se les pide una tomografía de tórax, ecodoppler de carótidas o una ecotomografía de cuello. Y nos va, o sea, por otra causa y nos informa que no se ha encontrado nódulos tiroideos. Vamos a ver qué cosas se han relacionado. Otro de los conceptos a tener en cuenta es lo que es el microcarcinoma. ¿Qué es el microcarcinoma? Pues es un carcinoma casi específicamente papilar, pero que es menor de 1 centímetro, ¿no? Entonces, obviamente, si eso va a palpar. Eh, ¿Y cómo se han encontrado estos tipos de microcarcinoma? Pues son hallazgos insertados también, ¿no? Pacientes que han fallecido por alguna causa, se le hacen las autopsias, el estudio de la glándula tiroides y ahí encuentran los focos, ¿no? Que no ha sido pues la causa de fallecimiento, ¿no? Pues ese es microcarcinoma menor de 1 centímetro y mayormente orientado a lo que es papilar. ¿Cuál es la incidencia de cáncer? Bueno, teníamos 8 hasta 18% de nuevos fríos, o ya llegando al 25%, ¿no? Dentro de la etiopatogenia, bueno, hay muchas causas que son comunes a otras patologías, ¿no? Vamos a ver, la que podemos modificar en todo caso, ¿no? Por ejemplo, los factores ambientales, ¿no? A ver, el tabaco, ¿no? El tabaco no solamente para patología tiroidea, sino para múltiples enfermedades, ¿no? Y patologías malignas también, ¿no? Radiación. La radiación también para múltiples, no solamente. Las glándulas sí son más sensibles, pero puede afectar también a otras estructuras. Ahora, más relacionados a tiroides, déficit de yodo, ¿no? Tiroides. Y acá, embarazo, ingestión de sustancias gaseosas naturales, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias gaseosas naturales? La col, la yuca, la mandioca, pueden ser ociógenos, ¿no? Sustancias ociosas. Otros que nosotros no podemos realmente modificar es la parte genética, ¿no? Factores genéticos. Esto se ha demostrado al comparar gemelos univitelinos con gemelos bivitelinos, ¿no? Mayor con incidencia o prevalencia de nódulos en los univitelinos y la influencia genética, pero también se ha determinado un gen autosómico dominante, por ejemplo, en cáncer medular de tiroides, ¿no? Familiar. En cáncer papilar de tiroides también se está haciendo estudios, ¿no? Y más o menos se está encontrando una asociación. Entonces, la influencia genética siempre va a estar presente en todas las enfermedades. Y aquí hay algunos factores, ¿no?
capaces de estimular la proliferación de células folliculares. Algunas bastante precisas, ¿no? Como el TSH de mayor importancia, ¿no? Que es importante para un tipo de cáncer, y algunos que ya no son diferentes, interleukina, factores de crecimiento derivado de pastos de crecimiento epidérmico. ¿Cuáles son los factores para yo decir hay un riesgo de cáncer? ¿No? ¿Cuáles son las características? A ver, en el sexo masculino, ¿no? Hay mencionado que la incidencia de no tiroideos es más alta en mujeres, en la una, pero si es que aparece en el varón, la posibilidad de riesgo de cáncer es muy alta. En los extremos de la vida, pediátrica, geriátrica, si el nódulo crece, sigue creciendo, se ha invadido localmente, si es frío, también es más sospechoso. Factores geográficos, por zonas de exceso o defecto de yodo también, ¿no? O crece rápido, hay antecedentes de radioterapia previa, antecedentes familiares de cáncer familiar, ¿no? Si es uno solo, el riesgo es alto. Si es duro, poco móvil, hay ganglios, hay alteración de voz, no lo fibran, no, son factores de alta sospecha de cáncer. Y aquí en un cuadrito, ¿no? Baja sospecha, alta, vamos a la alta, pueden asociar alta sospecha de neoplasia, crecimiento rápido, duro, poco móvil, alteración de voz, neuropatías, ¿no? Este es un cuadrito asociado a los factores de riesgo que podrían estar asociados a un tipo de neoplasia inhibitoria. Por ejemplo, habíamos hablado de la TSH factor importante. Está aumentada y está asociada más al cáncer papilar, ¿no? Si tiene antecedentes de radiaciones, también está asociado al cáncer papilar. Pero el yodo, tanto como exceso como defecto, está asociado al cáncer follicular. En cuanto al genético, está asociado al cáncer medular, Hashimoto, bueno, en cuanto a la clínica, vamos a ver que si son pequeños, obviamente no va a dar mayor síntoma. Si es muy grande, se puede ver, entonces ahí sí, más, la persona al hacer su examen físico de rutina, de repente un familiar nota una simetría, un aumento de volumen, un nódulo en la región del cuello, viene a otros a veces acuden a otros servicios por dolor en el cuello, ¿no? O hemorragia, ¿no? Y dentro de la rutina de protocolo le hacen una ecografía y se encuentran nódulos en el cuello. Si ya es muy grande, ¿no? Entonces, tanto benigno o maligno puede obstruir, comprimir la vía aerodigestiva, entonces va a dar sintomatología de dificultad para respirar y disfagia. Si ha alterado, comprimido, infiltrado los nervios, ¿no? Por el faringio, sobre todo el nariz inferior, la inferior, va a producir ronquera. Pero el examen, ustedes están viendo el examen. Y bueno, hay que hacer la graduación. El bocio simplemente es un aumento del tamaño de la glándula y de acuerdo a la OMS hay que catalogarlo. Pues no, aquí grado está, es un grado 3, 2 o 1. Entonces, en el grado 1 es palpable. En el 1A, palpable nada más, no visible. Estamos hablando en el 1B es palpable, visible, pero con el cuello extendido, ¿no? En el grado 2 sí es palpable y visible, la 3 y a distancia. Tipos de nódulos, de acuerdo a su función, ¿no? De acuerdo a la función de monotiroidea, tenemos nódulo frío, esto va a estar asociado. Vamos a ver, es la expresión del licor. ¿Qué tenemos? Confer,
taquicardia, tremor distal, adelgazamiento, diarrea, nerviosismo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el paciente indirectamente. ¿Cuáles son los exámenes de ayuda diagnóstica para patología tiroidea? No es para toda la patología tiroidea, ¿no? Más estamos diciendo que estamos limitados a las patologías que van a requerir un tratamiento. El primero es la TSH. TSH es el primer marcador. Vamos a completar con T4, T4 libre y T3. Dentro de los exámenes por imagen, la ecografía es el corresponde. Nos da muchísima información, como vamos a ver más adelante. Y la ecografía nos está dando una sospecha de casa maligna, hay que corroborar con una biopsia, ¿no? Por aspiración tomografía y con mirada hoy en día, ¿no? Y si de repente ya tenemos un diagnóstico de positividad o negatividad, o de repente es muy grande, está comprimiendo estructuras, o su grandeza creciendo, aunque va de repente frente a un tumor benigno, porque es muy grande, o sigue creciendo. Para mi planteamiento terapéutico, ¿qué voy a reciclar? ¿Qué estructuras pueden estar comprometiendo? ¿No? Poder infiltrar todos los grandes vasos, poder infiltrar eso, ¿no? ¿Qué cosas se va a conservar? ¿Qué se puede reseccionar, ¿no? Para el tratamiento? Ahí está, ¿no? Para... Este es una imagen que nos va a mostrar, de acuerdo a la ATA, el riesgo de malignidad, ¿no? Todos los exámenes de escala. Esta es una de las formas de valorar tiroides en cuanto a la ecografía, ¿no? Pero ustedes con la tecnología que va cambiando muchísimo, la inteligencia artificial, vamos a ver más adelante. Pero eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Por ejemplo, sospecha, en este caso dice benigno, porque la sospecha de malignidad es menos del 1%. O sea, por sea que sea maligno, siempre existe. No es absoluto. Es menos del 1%. Realmente benigno. ¿En qué casos? Mira, bordes regulares, ¿no? Físico. Entonces es una posibilidad de que sea muy alta de que sea. Si vamos más bien a la parte opuesta, alta, pero no llega al 100%, alta, 70, 90%. ¿Qué características vamos a encontrar en la ecografía? A ver, bordes irregulares, hipoecogénico, microcalcificaciones, función arteriovenosa, ¿no? Entonces, todas esas características, eh, vascularidad central, vascularidad periférica, todas esas características, yo puedo decir que hay una alta sospecha de neoplasia maligna, más o menos en 70 a 90%. ¿Puede ser benigna? Esto es en cuanto a la clasificación, en cuanto a la Asociación Americana de Tiroides, ¿no? Hoy en día, bueno, este es un resumen también de lo que sí se ha trabajado, ¿no? Entonces pueden ver que casi nada nos da 100% de efectividad, ¿no? Bastante alta sí, ¿no? Como por ejemplo, por orden irregular, microcalcificación 4, los shunts arteriovenosos sí nos puede llegar al 100% de especificidad, pero a veces no se encuentra. Si no, el día que lo encontramos, sí, a partir de ese, bueno, altamente sospechoso de cáncer. Pero cuando no hay, no me está descartando. Y hoy llegamos hoy en día, ustedes saben, ya están en otra generación, hay otra tecnología, mucho más tecnología y todo digitalizado. Entonces, esta es una forma, ¿no? Que te vas, ¿no? Que está últimamente catalogado y eso es un programa donde todas esas características que hemos puesto en el cuadro anterior le dan un puntaje, ¿no? Le dan un puntaje, al final un score y sale. Entonces, tenemos le he puesto el riesgo de malignidad, ¿no? Nada es absoluto, nada es cero ni nada es 100%, y aparece 0%. Uf, no hemos dicho nada en medicina es absoluto, siempre va a haber un riesgo de que no sea, ¿no? Lo que está. Pero sí nos va a ayudar. Por ejemplo, si no tiras 3, menos 5, sí, ese año, menos 5%, tiras 4, de 580,
4 años. Y el 4B de 10 a 80. Pero aquí le he puesto en rojo sobre todo los altamente sospechosos, que ya son probablemente ¿no? El TRACIN y el TRACIS. Es un programa donde tenemos un sistema donde ustedes le van poniendo una puntuación, una grabación, y al final tiene ¿no? de todas las características que antiguamente solamente y ya saquen el score, nos van a especificar aquí. Entonces, hoy en día no hay indicador, así nos informan ya. ¿No? Ya prácticamente ya no nos dan mucha información así como esto, ¿no? Sino ya simplemente para que una vez que tengamos así, en cualquier otro tratamiento sospechoso, el 4B que también es 80%, entonces vamos a corroborar con la biopsia, ¿no? Ecografía. Y también antiguamente ya son visto el superior que solamente es sospechoso, compatible con la presión marina. Hoy también este es también un sistema, ¿no? Y ya nos van a informar cómo Bethesda 1, Bethesda 2, 3, 4 también es un sistema, ¿no? De información donde se va, tiene una serie de características y todo, y le van puntuando y al final el score nos va a dar en una, si es 1, si es 2, si es 3. Aquí también el grupo 5 es 2 sobre 6, pero no llega en realidad al 100%. Ustedes están viendo acá benigno, pero hay un riesgo de neumonía cerebral. Aquí, por ejemplo, es un 99% de que sea maligno, pero hay 1% que puede ser benigno. Entonces no hay nada, no hay nada absoluto. Eso no es, no, aquí no funciona. Sospecha, baja sospecha, probablemente sí es, probablemente no es, ¿no? Y aquí en el peso folicular, ¿no? Por ejemplo, 15-30% es la posibilidad de que sea maligno. Entonces, ¿cómo podría saber si eso no es? Bueno, sacando de repente la parte que está afectada, lóbulo, ¿no? Y a mandarla a estudiar, ¿no? Todo lóbulo, ¿no? Lobotomía quirúrgica, se manda a estudiar y esto, ya ahí nos responderán si es benigno o si es maligno. De repente si es maligno hay que completar el otro lóbulo. En cambio, si ya estamos con una sospecha, ¿no? De 60, 65, ¿no? Mayormente nosotros recomendamos la lobotomía total, casi total, ¿no? Para tratar de eliminar todo ese daño. Y en el maligno, ya propiamente dicho, total, ¿no? A pesar que siempre hemos tenido casos, a veces este 1% puede darse, ¿no? Pero ya no seguiría con los tratamientos posteriores, inferiores, ¿no? Terapia, yolo, hormonoterapia excesiva, ¿no? Si es benigno ya queda con sus tratamientos, hormonoterapia sustitutoria, ¿no? Bueno, y la gamografía no nos ayuda para determinar la presión maligna, pero sí nos determina funcionabilidad maligna. Entonces para descartar este factor, ¿no? Que es tratamiento quirúrgico precisamente indicado. Y en definitivo siempre va a ser la mejor. Bueno, habíamos mencionado que teníamos nódulos tiroideos incidentales, ¿no? Incidentales por una patología o por algo en salud general. Vamos a ver en quiénes vamos a utilizar las técnicas actuales de diagnóstico y en quiénes se justifica un tratamiento. Eh, a ver, los nódulos tiroideos sin factores de riesgo, hemos mencionado como 30 factores de riesgo que se hallan incidentalmente, ¿no? Son quísticos, pequeños, ahí queda, no deberían estudiarse. Si son nódulos hasta 1 centímetro, y de repente, como te digo, podemos observar periódicamente. Sin embargo, si es mayor de 1 centímetro, sí está indicada la biopsia. Bueno, entonces aquí tenemos un nódulo mayor de 1 centímetro, que es lo que tenemos que TSH de 4.000. Si estos exámenes nos derivan que hay hipertiroidismo, ustedes no van a decir aquí, no, no van. Solamente los EUC y los IPO van abajo, ni siquiera van abajo.
ABAP, y hay que tener, puede decir el BAP, ¿no? Este sí, anillo, ¿no? Sospechoso, sí, igual, ¿no? Puede decir el 2, benigno. ¿Qué hacemos? ¿Cirugía? Observación, se queda ahí, ¿qué hacemos? Mayormente nosotros recomendamos que si es mayor de 4 centímetros, cirugía de tono. Y si es pequeño, quístico, es algo mucho que es benigno. Pero de repente está resilando, está creciendo, está grande. Entonces también recomendamos decir, pero si es pequeño, ha reducido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con el nodo tiroidea del niño? Tiroidea del niño, podemos hacer un tratamiento supresor de la TSH, porque hemos mencionado que la TSH es un factor, ¿no? De estímulo y crecimiento de los efectos, pueden bloquear un poquito. Esto no hacemos nosotros, lo hace el clínico, y se hace, ¿no? Cuando se bloquea una clínica, y lo hagan un año, y ahí otra vez a ver qué hace. Sí, sí, igual, pues seguir. Se disminuye, mejor, ¿no? Se va a seguir. Eso sí se ha crecido, ya todo lo que crece nosotros recomendamos cirugía, aunque pues estamos poniendo antes, mira. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones para cirugía? Uh, los malignos son los sospechosos también van a cirugía. Y los que están pasando compresión, de repente puede ser que mi IVAC me diga negativo, pues tan grande que se puede tener presión, también va a cirugía. Puede ser que mi IVAC me diga negativo, benigno, pero sigue creciendo, pues también va a cirugía. Puede ser que sea quístico, que mayormente el 99% es benigno, que es recidivante, sigue creciendo, a pesar que son características que me dicen que no es benigno y todo, pero dependiendo del tamaño, el crecimiento y todo, te puede también hacer benigno. Bueno, entonces la cirugía tiroidea hoy en día desempeña un papel importante en el diagnóstico, ¿no? Habíamos mencionado que esa 4 que llegaba a 5%, de 20, de 5, entonces, no sé, será o no será. Entonces, si le hago la lobotomía, el patólogo me va a informar a ciencia cierta si estamos frente a una patología benigna o una patología maligna. No. En caso de tratamiento, si es maligno y se trata todo los tiroideos, perdón, toda la tiroides, entonces podemos estar ya en parte del tratamiento, ¿no? Detectar cosas. Si es un quiste, ¿no? Recidivante, a pesar que sea benigno, también, ¿no? En la relación de tratamiento de cuerpos funcionales, se hablan de hiper, ¿no? No es la primera alternativa, es una de las últimas alternativas. Y con fines efectivos, porque habíamos mencionado que el 1.5 no hace falta, mayor de 2 recién se ve, para fines estéticos, cuando se supone que es más grande, entonces mayor de 4 centímetros también recomendamos, ¿okay? Porque obviamente una masa en el cuello no es estético. Entonces acá tenemos tipos de cirugía de ¿no? Estamos frente a un sospechoso, 6, lo mejor es una medicamento. Pero esto tenemos un problema, porque detrás de la glándula tenemos las glándulas pequeñitas, las glándulas paratiroides, que se vascularizan, que se irrigan por las células tiroideas, por los vasos tiroideos. Entonces, si yo lo retiro, pues se va a quedar sin vascularización, sin conexión, sin tiroides y sin paratiroides. Si es benigno, mayormente recomendamos la anatomía conservadora, ¿no? Conservar la zona que está bien, emitir de repente puede conservar los polos, y ahí quedan los vasitos para que para, o puedo dejar aquí un polo, ¿no? O si es el tumor benigno, puedo hacer solamente. Todo con el fin de conservar vascularidad de las bueno, las dos. Entonces, total, EMI, o
¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía tiroidea? Ya han visto ustedes en la primera imagen de la anatomía, ven los grandes vasos ahí, ¿no? Carótidos, ¿no? Una de las grandes complicaciones es la hemorragia. Puede ser intraoperatorio, por supuesto, inmediato, a veces un poquito frío, ¿no? Es riesgo de sangrar. Pero otro de los problemas, otras complicaciones más severas es la crisis. ¿Qué es la crisis tirotoxicósica? Es se expresa por la taquicardia elevada, temperaturas elevadas, nerviosismo, diarrea, vómitos, fallo cardíaco. Entonces, es altamente, muy, tiene efectos muy adversos, no puede ser mortal, ¿no? Entonces, ¿y cuándo se exacerba ese tipo de complicaciones? Precisamente en las hiperfuncionales, por eso es que no recomendamos hacer ese tipo de cirugía, porque mucho más riesgo que una tirotomía por cualquier otra patología. Pues se dice, profilaxis, no operar en fase. Y aquí tenemos las otras complicaciones, hemorragia, lesión del nervio, down, ¿no? Lesión del nervio superior, hipoparatiroidismo, puede quedar desvascularizado a pesar que está el, a pesar que está conservado la espalda, ¿no? Perforación braquial. Aquí podemos ver la complicación de la cirugía, ¿no? Vemos la cirugía radical, obviamente comparado con la cirugía conservadora, la radical siempre va a tener mayor incidencia de complicaciones. Hay varios autores, muchos autores, y todos van a reportar mayor complicaciones en las cirugías radicales, ¿no? Tanto de hipopara, lesiones de los nervios, ¿no? Y la hipopara puede llegar hasta 27, hasta 33%, que es bastante alta. Lesión de los nervios también, ¿no? Y la cirugía radical es mucho más alta. Tipos de nódulos ya por su histología, adenoma, ¿no? Y septiteo. Y vamos a pasar a lo que es la neoplasia maligna, ¿no? Hay lo que es el cáncer diferenciado de tiroides, ¿no? Que se originan en los tirocitos, son las células folliculares, son tres, ¿no? Papilar, folicular, táctil. Tenemos otro grupo que es el cáncer medular, producido por las células parafoliculares. Hay un tercer grupo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta que existe el cáncer diferenciado de tiroides. Vamos a ir revisando cada uno de los tipos de neoplasias malignas, pero antes, en las neoplasias malignas siempre primero tenemos que estadiar, ¿no? A ver en qué estadio está. Casi todas las patologías, ¿no? Malignas hay que estadiarlas, porque de acuerdo al estadiaje amerita el tratamiento, ¿no? Entonces, en el caso de tiroides, se hace de acuerdo a la TNM, ¿no? Donde el T1 pues, es un tumor, está localizado dentro de la tiroides, ¿no? Y debe ser menor de 2 centímetros. Ella dice T1, T2, pero el T1 es menor de 2 centímetros. El T2 también tiene que estar localizado dentro de la tiroides y el tamaño debe ser de 2 a 4. El T3 puede ser mayor de 4 centímetros o cuando ha salido ya de la tiroides. La otra cápsula ya es parece pequeño, pero ha salido de la cápsula, entonces ya es. Y el 4 ya puede ser muy pequeño, puede invadir unos vasos, entonces ya es un T4. Y el N, metástasis ganglionar, tenemos en este caso N1A y 1B, ¿no? El 1A está muy cercano a la tiroides, ¿no? Están positivos, ¿no? Y todo el resto que ya hemos mencionado, grupo 1, 2, 3, 4, ya sabemos qué se refiere, se van a la nomenclatura va a ser con M, ¿no? N1, la tasa de distancia. Y aquí hacemos el estadiaje. Entonces el estadiaje en tiroides no solamente requiere el T, el N y M, sino aquí requiere, mira, el tipo histológico, ¿no? ¿Qué más? Suponiendo de que sea papilar, aquí requiere todavía la edad, mayor, menor de 55 años, y de acuerdo a eso tenemos un estadiaje. Tenemos acá el papilar menor de
55 llegamos solamente hasta el estadio 2, ¿no? A pesar que puede ser, puede haber metástasis y todo, los menores de 55 llegamos solamente. El mayor de 55, el papilar, el medular y el follicular, se va a comportar como todos los cánceres que van a ir revisando ustedes en todos los capítulos de cabeza y cuello. Ahí lo vamos a dejar, que es muy parecido. Más bien nos vamos a ir al otro lado exterior, ¿no? La anaplásica. En este caso, por ejemplo, más bien, todos van a pasar a estadio 4. No importando el tamaño, no importando absolutamente. Todos pasan a estadio 4. Ok, entonces vamos a hacer una revisión de lo que es la tiroides. Este es el más frecuente, ¿no? Representa del 60-70% de todos los casos de tiroides y es el cáncer papilar. Dentro de sus características, tenemos que Doctora, disculpe, no se le escucha muy bien. un 20% bilateral, ¿no? Y entonces, por eso que recomendamos la tiroidectomía total, ¿no? O la cirugía radical. La diseminación precisamente es por vía linfática en el 50% más o menos y la diseminación hematógena en 5%. Dentro de la histopatología va a formar papilas, ¿no? De ahí el nombre de cáncer papilar de tiroides. El tratamiento es complementario, ¿no? Tenemos primero cirugía, después tenemos radioterapia y después tenemos hormonoterapia. Dentro de los factores pronósticos, si bien siendo un cáncer más frecuente y que se puede manejar, sin embargo, hay factores pronósticos positivos, factores pronósticos negativos, ¿no? De los factores pronósticos positivos, tenemos menores de 21 años, no, de 21 a 55, si es un tumor pequeño, menor de 1 centímetro, un solo foco, es sintratiroideo, son factores pronósticos positivos, ¿no? Y factores pronósticos negativos, extremos de la vida, sexo masculino, mayor de 4 centímetros, invasión de la cápsula, metástasis a distancia, ¿no? Son factores pronósticos negativos. Quiere decir que el tumor puede volver a aparecer. Vamos a pasar al segundo cáncer, ¿no? Cáncer folicular, es un cáncer diferenciado también, representa del 10 al 15%, y están asociados más a zonas endémicas por déficit o exceso de yodo. La diseminación es predominantemente hematógena y entonces va a dar metástasis a distancia, ¿no? 20% a huesos, pulmón, cerebro, mediastino. El tratamiento es similar, ¿no? Cirugía, hormonoterapia respiratoria, radioterapia con dosis. Y pasamos a un tercer tipo de cáncer diferencial tiroides, que es cáncer Hatfield. Esto es mucho más agresivo que los anteriores. La diseminación es hematógena también muy alta y la mortalidad mayor, ¿no? 20%. El tratamiento, cirugía. En conclusión y en resumen, ¿no? El tratamiento de cáncer diferencial de tiroides tenemos varias alternativas complementarias, sumativas, ¿no? Entonces tenemos quirúrgico de inicio, yodoterapia, ¿no? Y hormonoterapia supresiva, ¿no? Podemos completar si es que es necesario con radioterapia o cobaltoterapia, ¿no? Seguimiento a largo plazo, ¿no? Con hormonoterapia supresiva. Factores pronósticos de bajo riesgo de recurrencia, ¿no? Menores de 45, si es el papilar, menor de 4 centímetros, y está localizado en la tiroides, no hay metástasis, entonces bajo riesgo de recurrencia, el tumor se va a controlar, ¿no? Por el contrario, es alto riesgo de que pueda volver a aparecer el tumor si es una paciente mayor de 45, ya la histología ya es folicular, el tamaño es más de 4 centímetros, ha salido de la tiroides. Hoy metástasis a distancia, entonces alta posibilidad de que vuelva a aparecer el tumor. Esto es similar a lo que estamos hablando, ¿no? Que hemos hablado ahorita. Vamos a pasar a otro grupo de cáncer, ¿no? De tiroides, hablando de cáncer medular tiroides,
¿no? Y se va a desarrollar a partir de las células parafoliculares. Estas células van a producir calcitonina, entonces este se va a convertir en un marcador. Está asociado a un, ¿no? Sobre todo en el registro hereditario, pero va a haber un esporádico, ¿no? Que va a representar el 30%. Este tipo de cáncer es muy agresivo, ¿no? Y va a dar metástasis linfáticas en 75%, y va a dar metástasis hematomáticas en 50%. Demasiado alto, es muy agresivo, mucho más agresivo que los dos anteriores. Va a estar asociado a neoplasia endocrina múltiple, MEN2A, MEN2B, ¿no? El MEN2A relacionado a adenoma de la tiroides, con cáncer medular, y completa la triada con fibroadenocarcinoma. Mientras que el MEN2B igual, hiperplasia tiroides, cáncer medular de tiroides y síndrome de Marfan, ¿no? Va a completar la triada. Dentro del diagnóstico, bueno, la clínica es similar, ¿no? Con los volteos, la biopsia y el marcador que nos puede servir, pues calcitonina, un marcador. Bueno, en el caso de medular tiroides sí no tenemos otra opción de tratamiento. El único tratamiento, ¿no?, que mayormente es más factible en ensayos 1, ensayos 2, es el tratamiento quirúrgico. No hay otro tratamiento. No es quimiosensible, no es sensible, un pronóstico bastante desfavorable, ¿no? Es muy agresivo. Y vamos por ese tercer grupo, ¿no?, que representa solo de 5 al 15%. Sin embargo, lo vamos a mencionar porque es un cáncer muy agresivo, ¿no? Va a invadir estructuras vecinas, o sea, la vía digestiva, metastasiza por todo el organismo, por eso todos los que están considerados estadio 4. Y en este tipo de cáncer sí no tenemos ningún tratamiento que pueda controlar, ¿no? Y cirugía no tiene, la evolución es mortal, ¿no? Entonces no tenemos ningún tratamiento paliativo, comida, tratamiento total no es un tratamiento muy pequeños, crecimiento rápido y fácil. Metastasiza por todas partes, ¿no? Invade todas las estructuras. Y este es un resumen de lo que es la patología de tiroides, ¿no? Cáncer papilar, mayormente linfotrópico, 50%, folicular, mayormente de diseminación hematógena, huesos, cartilaginoso también metástasis a distancia, el medular asociado a la hematosolito dominante, ¿no? Asociado también a linfosato, pelo, ¿no? Anaplasma, ¿no? Es más agresivo y va al corazón. Y este es un resumen del manejo de cáncer de tiroides papilar, representa 75-80% de casos, y tenemos acá cirugía, hormonosupresión, iodoterapia, folicular también está, y el medular de tiroides sí, aquí ya solamente cirugía, ¿no? De todas casos. Y el resto, vamos a ver. Ok, ¿alguna pregunta relacionada a tiroides? Ninguna. Pues vamos a continuar entonces con otra glandulita que están, como ustedes están viendo, localizados en los polos superiores, polos inferiores de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, les había mencionado que recibe vascularidad de la tiroides, ¿no? Pero casi se puede. El superior, el inferior, el, ¿no? Las glándulas paratiroides. Pero en este caso no vamos a ver precisamente hipoparatiroidismo. Lo que vamos a ver más bien la patología de la propia glándula. Otros tipos de patología. Por ejemplo, este de acá, un adenoma paratiroideo. Una de las glándulas está produciendo el exagerado paratormona, ¿no? Y que se debe el 85% a este tipo, ¿no? Adenoma. No todas las glándulas están comprometidas, sino una de ellas o dos
tienen un tumorcito que está produciendo gran cantidad de paratonina. O la otra que es la hiperplasia, ¿no? Donde todas las glándulas están aumentadas en volumen y todas están produciendo gran cantidad de PTH. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es un diagnóstico retrospectivo, el efecto que produce la PTH. Vamos a ver qué va a producir la PTH elevada, va a producir hipercalcemia y hipercalcemia. Lo que va a producir también es fracturas patológicas, va a producir cálculos de riñón. Entonces, indirectamente hacemos el control de calcio, de pH, de fósforo, vamos a encontrar elevado, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos que encontrar si tenemos PTH elevado, calcio elevado, cuál de las glándulas está produciendo gran cantidad de hormonas. Para ello, tenemos la gamografía sistémica, es decir, el estándar para patología. Otra de las patologías que va a producir hiper es la hiperplasia, y esas están asociadas a MEN1. Habíamos hablado de MEN2A, MEN2B, pero eso está asociado a MEN1, que es hiperparatinoidismo, prolactinoma e insulinoma. Y otra de las entidades que también corta con hiperparatiroidismo es el cáncer. Muy raro, bastante raro, pero también es necesario que lo tengamos en cuenta. Dentro del cuadro clínico, lo que vamos a ver es los efectos que produce el hiperparatiroidismo. Vamos a ver formadores de cálculos, fracturas patológicas, síntomas cognitivos, debilidad muscular, o hay hacemos el dosaje de calcio, de PTH, ¿no? Y directamente, ¿no? Para llegar a dónde está produciendo el PTH anormal. Aquí estamos PTH, calcio sérico, fósforo sérico. Y el diagnóstico por imagen, la mamografía sistémica. Por ejemplo, localizando una paraectópica, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer una vez que haya hecho el diagnóstico? Pues el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se puede hacer una paratiroidectomía total, ¿no? ¿Qué significa? En el adenoma, ¿no? Las glándulas que están comprometidas se eliminan, las que están bien se conservan. La paratomía. La otra, bueno, el problema va a ser cuando hay hiperplasia, ¿no? Todas las glándulas están creciendo. Entonces ahí tenemos dos alternativas: la paratiroidectomía total, donde se elimina 3 y se conserva la mitad, digamos, con el objetivo que sea producir un poco de hormona. O la paratiroidectomía total más autotransplantación. Se quitan los 4 y una de ellas se puede quitar. Ok, ¿alguna pregunta con relación a esto? Tiroides, paratiroides. Bueno, si no hay preguntas, tenemos 5 minutos de receso para continuar con la tercera clase.
¿Terminó? Ok, bueno, vamos a continuar con la tercera parte, la tercera clase, que es enfermedades congénitas quirúrgicas de la región de cabeza. Vamos a revisar una serie de patologías congénitas. Algunas ya le hemos mencionado, que son las más frecuentes, ¿no? En los niños, el quiste de conducto tiroideo. En la Edad Media, quiste branquial, en los angioma. Esos son de los más frecuentes, pero también vamos a ver otro tipo de malformaciones congénitas. Toda esta lista que estamos revisando. El quiste de conducto tiroideo. El conducto tiroideo es el conducto en la que va a discurrir la tiroides, ¿no? Desde su formación hasta su posición normal en el cuerpo. Ese conducto debe obliterarse más o menos en la octava o sea semana intraútero. Lamentablemente no se oblitera y bueno, el niño nace con este conducto permeable, pero no visible. En algún momento de su infancia va a aparecer, ¿no? En la región, en cualquiera de estas partes, ¿no? ¿No? Pero el más frecuente, obviamente, es a nivel de hueso biológico, que es el 80%. Se va a presentar más en la primera que en la vida, es puntual, ¿no? Y mayormente en la línea media. Ese tiroideo, el corticoblosum, perdón, se debería liberar una vez a la semana, en pasa, entonces queda perfectamente. Por ahí ha pasado la tiroides, vamos a encontrar 62% de restos de células tiroideas. Y una de las características importantes, ¿no? Aparte de que hay una masa, un tumor, la línea media, se mueve en la dilución, todo, una maniobra que sí nos va a identificar es cuando le invitamos al paciente a pulsar la lengua, sacar la lengua, este va a ascender, y cuando recruye la lengua, este va a descender. Es importante. Entonces, dentro de los sistemas de ayuda diagnóstica, si bien es cierto, necesitamos ecografía, tomografía, pero debemos tener presente de que la tiroides se posiciona adecuada. Entonces, tanto el nódulo como la tiroides hay que hacer una ecografía tiroides, una tomografía sí tiroides y la biopsia por respiración normal. Dentro del diagnóstico diferencial con todos los tumores que podemos imaginar, ¿no? Desde ganglios, linfomas, tumores tiroideos, dermoides, sexuales, el tratamiento es quirúrgico una vez hecho el diagnóstico, ¿no? Y se llama operación de cisto, ¿no? Donde se va a eliminar el quiste, pero también el cuerpo del hueso. Esta es otra patología congénita, ¿no? Fístula de conducto que es consecuencia del primero, ¿no? El primero se puede infectar y puede drenar espontáneamente o hay que drenarlo. ¿Qué sucede? Ya pasó el mes y sigue drenando, pollo. El pasado es
Vamos a pasar a otra patología congénita que es mayormente segunda y tercera década de la vida. Y esta es más bien más lateral, delante del esternocleidomastoideo, debajo del ángulo mandíbula. Esta es una de las patologías congénitas más frecuentes en varones, no creo que de todas, ¿no? La mayoría es, pero esta dentro de la etiopatogenia, bueno, ocurre por lo normal corresponde más o menos a la segunda lugar más segunda, tercera, delante del lateral y nada que ver con la división. Y hay otra teoría que dice que la amigdalitis, hace que el epitelio famoso va a dirigirse por vía linfática, a los ganglios linfáticos, y ahí va a empezar otro tipo, otra teoría, otra causa que pueden producir la bronquitis. Y yo creo que por las dos formas se puede producir. Aquí hay una clasificación de Bayer de segunda clase 1, bastante superficial, tipo 2, adyacente a los pasos, 3, que va a pasar entre carótidas, y 4, que crece hacia la pared de la pared. Vamos a ver las imágenes. Aquí tenemos un tipo 3. Dentro del cuadro clínico, es una masa lateral delante del externo, debajo de la mielomantina, no se mueve la piel está normal. El tamaño puede variar, puede ocurrir la vía eh, puede presentar disfagia, dificultad respiratoria. También podemos encontrar voz inhalada, sensación de cuerpo extraño. Dentro de esa enseguida diagnóstica, recuerda, pues hacer la tomografía. En cuello siempre estamos con contraste. Casi todas las patologías, exceptuando por algunas causas especiales, vamos a tener sin contraste, pero mayormente es con contraste. Si usted con contraste vamos a encontrar una masa, lo va a tener. Pero la resonancia magnética lo vamos a encontrar sobre todo en T1, una magnética hiperintensa, y vamos a tener siempre podemos completar con la biopsia, ¿no? Donde nos van a informar de la presencia de colesterol y patología. Y en realidad, en definitivo, es en anatomía patológica. Vamos a ver, entonces tenemos fisiología superficial, bastante superficial, tipo 1, tipo 2, y aquí vamos a ver un poco a de cómo está obstruyendo la vía aérea. Puede producir dificultad respiratoria, disfagia, ¿no? Está empujando espacios ahí. Diagnóstico diferencial, bueno, con todos los tumores laterales que vamos a encontrar en el cuerpo. ¿Qué podemos encontrar? Desde ganglios, quistes de ganglios cerebral, desde montes, tumores vasculares, linfangioma, hemangioma, linfoma, radiomasarcoma, tumores todas, pues hay que hacer diagnóstico diferencial. De infección branquial, bueno, pasamos a otra patología congénita. Fuentes, mangiomas, provienen griegos, congénita, ¿no? Donde vamos a tener presentado a pesar que es una tumoración benigna, desfigurante. El 80% de casos lo vamos a encontrar en el cuello, pues lo repasamos en este capítulo. El 30% va a ser evidente en nacimiento, pero el 70%
y es más frecuente en prematuros, en blancos. Se dice que 3 a 5 veces más en mujeres, porque ahí tenemos el efecto estrogénico, ¿no? El estrógeno que tienen el efecto de estimular el crecimiento de un tamaño. ¿Cuál es la etiopatogenia? Bueno, se dice que la falta de oxígeno en la placenta durante los primeros meses va a producir una alteración en la circulación nasal. Va a producir una hipoxia, un falta de oxígeno en las células de los vasos sanguíneos. Esto se demuestra para que cuando se reacciona con las células. Tiene tres fases: una fase de crecimiento, después de 10 meses hasta el año, después tenemos una fase estacional, y va a haber una fase involutiva, donde el hemangioma va a perder brillo, el color se hace rojo, se ve gris, pálido, se ablanda, se aplana, va perdiendo su volumen en forma total o parcial. ¿Cuánto tiempo de involución o a qué edad podemos decir que ha evolucionado, que ya no va a evolucionar? Pues hay varios estudios, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que 80% a los 5 años, y hay aquí otros 50% a los 5 años, 70%. Entonces, de todas maneras, vamos a tener un grupo de hemangiomas, ¿no? Entre el 20 a 30% que no va a evolucionar, ¿no? O si lo hace, va a hacer en forma incompleta. Entonces, esos casos necesitan ahorita el tratamiento. Vamos a ver la clasificación, ¿no? De las hemangiomas en los especiales. Vamos a ver proliferación de capilares de calibre plano. Tenemos hemangiomas y más bien son grandes espacios sanguíneos, cavidades limitadas, son extensos lagos llenos de sangre, así sobresalientes de piel, ¿no? Y los micros que van a tener. Dentro de la sintomatología, los hemangiomas capilares son de color rojo luminoso, los cavernosos también son de color ya un tanto azul oscuro, hacen sobresalir de piel. Una de las características de los tumores vasculares en este caso es que sí van a ser urgentes al esfuerzo, al llanto, al pupo, ¿no? Van a ser más urgentes, ¿no? Una característica de los tumores vasculares. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, como son vasculares, tumores vasculares, ya aquí el Doppler, ¿no? De la lesión nos va a representar a ver si hay lesión de alto flujo, bajo flujo, el alto flujo más relacionado a fibrosis. Ya noten solo angioten para detectar afección ósea, porque a veces se encuentra en la parte hueso, ¿no? Para diferenciar una malformación de óseo de realidad. Y angioresonancia para delimitar grupos musculares, planos faciales y vasos principales, sobre todo teniendo en cuenta el cuello, la cantidad de vasos principales que vamos a tener. ¿Qué complicaciones nos va a dar las hemangiomas? Ustedes han visto las imágenes de figuración. Si están cerca a orificios, en la visión, los ojos, miopía, cegueras. Si está cerca a orificios respiratorios, obstrucción, respiratoria, si están en tracto gastrointestinal, lo que puede ser es sangre. Bueno, vamos a ver el tratamiento. Va a depender de la edad del paciente, del tipo, la localización, la extensión, el tipo, que es localizado, un orificio, etcétera, el del paciente, extensión de enfermedad, ¿no? A veces son momentos que proliferan muy rápidamente, ¿no? Entonces acá tenemos un algoritmo más o menos de tratamiento de sintomas. Entonces vamos a ver con el crecimiento desproporcionado, una fase proliferativa, de algún tipo de tratamiento, ¿no? Y la fase involutiva de ese tratamiento. Entonces, si vamos a ver más dentro, vamos a ver,
componente superficial. No ayuda mucho para componente profundo. Para componente profundo es la cirugía, pero está en rojo, ¿no? Porque precisamente la cirugía representa riesgo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son tumores vasculares, ¿no? Riesgo de sangre. Entonces hay alternativas de tratamiento, ¿no? Como por ejemplo, oides, ¿no? Y en cada, por ejemplo, puede tener una actitud conservadora. Podemos esperar hasta cuándo va a involucionar el niño. Bueno, cuanto más pequeño sea el niño, más la conducta debe ser más constante. Lo que hacemos es medimos y fotografiamos, ¿no? Para ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Pero en algunos casos que necesitamos hacer tratamiento porque el crecimiento es muy rápido, muy progresivo, entonces podemos intentar tratamientos no sistémicos, como por ejemplo con corticoides, prednisona, prednisolona. El problema es que las dosis son bastante altas y pueden tener efectos adversos. O también infiltración intralesional como la tensinolona, pero además está relacionado para imagen más pequeño. También hay cremitas como el clobetasol que podría usarse, pero también para el pequeño. Hay dentro de los protocolos también va apareciendo propanolol, bueno, una sustancia que se descubrió en Bordeaux, Francia, en el 2008, ¿no? Cuando se trataba a un paciente con, a dosis, ¿no? A dosis recomendadas de corticoides y que a raíz de eso se inició un tratamiento con propanolol y lo que vieron fue el resultado fue la disminución de la presión. A partir de ahí entra ya el protocolo de medicamentos y también el interferón alfa 2 para disminuir para y aquí tenemos otros tratamientos activos como en los tenemos tratamiento quirúrgico, lo que ya hemos mencionado, la primera con láser, pero para el quirúrgico podría ser la alternativa, pero se ha considerado un tanto peligrosa por el desintegrado, o sea, tumor vascular, ¿no? De hemorragia intraoperatoria, indicaciones quirúrgicas, ¿no? ¿En qué casos vamos a indicar quirúrgicas? Obstrucción visual, ¿no? En los orificios aérea, intestina, de repente la producción de sangrado recurrente, ulceración, compresión estructura, de repente ya involucionó, pero queda una cicatrización inaceptable, un residuo fibrodiposo tumoral, la piel quedó expandida, entonces hay que completar el tratamiento con el tratamiento. Pues la estimulación, la extirpación sanguínea, vamos a ver, de repente estamos vamos a otra patología congénita, el linfangioma, que podríamos esperar en mayores de 40 años. No es frecuente, pero es una anomalía en crecimiento normal del sistema linfático. El 90% de ellos lo vamos a diagnosticar antes del segundo año de vida, ¿no? Entonces va a quedar ahí un pequeño que lo podemos encontrar a lo largo del resto de la vida. Se dice que es más frecuente en probablemente esté asociado que es todas que no solamente va a aparecer en cuello, ¿no? Podemos ver en axila, mediastina, retroperitoneo, pelvis, región inguinal, pero el 75% aparece en el cuello. Existen dos teorías sobre su origen, la teoría centrífuga, donde los vasos linfáticos se darían en venas preexistentes, ¿no? Y la teoría centrífuga, donde el origen de los vasos linfáticos se formaría en forma independiente, se unen y luego se van a unir a todos. Bueno, son lesiones quísticas, por ejemplo, la falla congénita de los linfáticos, mayormente y las cavidades puede ser cavidad
oculares y enrojecimiento líquido. Dentro de la clasificación tenemos tres tipos: el quístico, el cavernoso y el liso. El cuadro clínico, como ustedes están viendo, hay una masa de diferente tamaño, mayormente del campo posterior, y eso sí, si se infectan o tienen un trauma, crecen rápidamente, ¿no? Y una de las características para, ¿no? Son realmente son tumores blanditos, ¿no? Que como si estuvieran lleno de un globo lleno de líquido, más o menos esa consistencia, ¿no? Una de las características es no poner la linterna para transiluminar la luz, ¿no? En ese tipo de patología. No son turgentes, son esfuerzos, pues sí se trauman. El diagnóstico diferencial con todos los tumores, linfoma, adenoma, linfoma, cerebrales, todos los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son las complicaciones? Mayormente son grandes obstrucciones de la vía. Y dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica por imagen, siempre la ecografía, la tomografía con contraste, con contraste y no para corroborar el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, bueno, cirugía y cloroterapia. Muchas veces la cirugía es el tratamiento o sea, el mejor tratamiento que podemos elegir, pero hay ciertas limitaciones, está haciendo complicaciones, ¿no? Esta patología siempre, mayormente vamos a encontrar en el terreno posterior, y ahí habíamos dicho que hay esa ricamente inervada, vasos, hay estructuras, ¿no? Y entonces esta patología se va a infiltrar todas las estructuras, vasos, órganos y sistemas de la zona, ¿no? Entonces, el problema de la cirugía es que alto riesgo de complicaciones positivas. Entonces, la otra un 30% de mortalidad hasta bastante alta. Otra, comparado con otras patologías. Lesión nerviosa permanente 30%, bastante alta. Recidivas en donde por bastante alta. Entonces, por eso se han buscado otras sustancias importantes. Una de ellas es lo que fue proceso 2, que se ha hecho uso en otros países, a nivel y escleroterapia. Vamos a pasar a otro tema, que es la infracción, que ustedes lo habrán visto en el capítulo, también plástica, y donde van a ser afectada la eh, esos son de los más severos, pero no necesariamente todas esas estructuras son efectivas. A veces se han conocido solamente la fisura labial incompleta izquierda, fisura labial y reborde fisura labial izquierda incompleta, fisura y reborde derecha incompleta, fisura y reborde bilateral simétrica incompleta. Estamos viendo acá, labio está bien, pero si hay una fisura de paladar blanco, completa. Fisura labio aquí tenemos una fisura de paladar blanco, el labio está bien. Aquí hay fisura de paladar blanco incompleta, parece una úlcera, es una fisura de paladar. Ya que son de las más severas, la fisura labio-palatina, donde los procesos laterales no se fusionan con la premaxila, que debe ocurrir entre la novena y tercera semana intraútero, y bueno, el paciente va a nacer con su fisura. Si tenemos fisura labio-palatina izquierda incompleta, aquí tenemos fisura labio-palatina completa. Aquí ya tenemos la bilateral, derecha completa, izquierda incompleta. Aquí ya, estos son de los más severos y los más difíciles de cobrar también la función especial. ¿No? Fisura labio-palatina bilateral completa simétrica y fisura lateral bilateral completa simétrica. Entonces, es un mal desarrollo del aparato branquial, los procesos laterales deben de fusionar con la premaxila en la novena tercera semana.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, aquí vamos a tener factores genéticos en el 30%, pero vamos a tener factores ambientales en el 70% de casos. ¿Cuáles serán esos factores ambientales? Déficit de ácido fólico 3 a 4 meses antes del embarazo. Otro, uso de sustancias tóxicas, no, se usaba antes, ahora ya no, endocrino, infeccioso, la rubiola en el primer trimestre del embarazo. Hoy en día ya creo que no se ve mucho porque la mayoría de mujeres están vacunadas contra los niños también, eso ha bajado, claro. ¿No? Entonces, con factores de la nutrición, y puede haber algunas operaciones promocionales asociadas a otras, como el síndrome de Sofa. ¿Cuáles son las complicaciones de esta patología? Bueno, en primer lugar, sobre todo es el labio palatino, la parte principal. No va a poder alimentarse bien, no va a poder succionar. Lo primero que debía hacer al nacer es succionar, ¿no? La mamila, ¿no? La mama, eso no va a poder ser. Eso es una de las cosas. Otro que no va a poder ser, se supone que la nariz tiene función respiratoria y la boca función, ¿no? La comida, todo lo que pasa a la boca se va a pasar a la nariz, no va a estar ahí. ¿No? Otra de las cosas va a haber una dismorfia facial. Cuando empiece a hablar ya va a haber un defecto en la función, ¿no? Al no ser separado la vía respiratoria, la vía oral obviamente va a conllevar a lo que es amigdalitis, otitis, el haber una fisura, el reborde alveolar, pues los dientes también van a estar en mala posición. Entonces va a tener conclusión, dificultades en la nutrición, alimentación, infecciones del oído, pérdida auditiva, retrasos del habla y del lenguaje, problemas mentales, ¿no? Entonces van a estar afectadas muchas funciones, sobre todo 4 funciones importantes, como la función estética, la función respiratoria y respiratoria, la función fonatoria. Entonces, nuestro objetivo en el tratamiento es recuperar, ¿no? Lo más que se pueda todas estas funciones. Para ello, un tratamiento multidisciplinario y puede llevar a tratamiento quirúrgico, ortopédico, ortodóntico. El multidisciplinario, ¿no? Genético, logoterapia, terapia de nacimiento para estimulación propioceptiva temprana, se trabaja mucho con lenguaje, ortopedia de recién nacido, ortopedia maxilar, cirugía plástica, ¿no? La cirugía del labio, cirugía de paladar, otorrino, tiene que estar revisando constantemente los clínicos, ortodontia. Bueno, y lo primero que el niño, sobre todo cuando tiene fisura labio palatino completo, no va a poder hacer es succionar, no tomar la mano. Entonces, recomendamos las cepinas ortopédicas, que son anchas y que pueden tranquilamente funcionar. Y a veces van a necesitar un oclusor palatino inicial. Ahí está, se puede tomar modelo y aquí ya terminado en la clínica, ¿no? Ya terminó y aquí ya están usando, ¿no? El oclusor palatino. Aquí usando también. Y bueno, esa es la primera parte del tratamiento, de inicio, cuando recién nace. Y después ya a los 3 meses, ¿no? Hay que ver la posibilidad de la cirugía del labio. Se llama quiloplastías. Y después, al año y medio, 18 meses, ya corresponde el tratamiento para dar duro, para dar blando, estafilo rápido para dar blando, y uranostafilo rápido para dar duro, para dar blando. 18 meses antes que empiece a hablar, ¿no? Entonces, no recomendamos la estafilo rápido o uranostafilo. Hay tratamientos posteriores porque estos pacientes deben seguir hasta el pleno desarrollo, ¿no? Hasta que culmine su desarrollo. Entonces hay una serie de tratamientos a veces complementarios que continúan, ¿no? Melofaringoplastía de 4 a 8 años, osteoplastía de 8 a 10 años. Entonces,
Y podemos realizar tratamientos adicionales, láminas. La idea de tratamiento, en conclusión, es conseguir una apariencia viable lo más normal. La nariz, por ejemplo, se puede posponer hasta el crecimiento del desarrollo completo, del desarrollo óseo, sobre todo, ¿no? El paso a la alimentación. Esta es otra patología congénita, ¿no? Es una torticolina congénita, que se caracteriza por el acortamiento del músculo esternocleidomastoideo y proviene de la palabra del latín tortus colum, que significa columna. Bueno, es una imagen de Alejandro Magno. Está representada con una lateralización del cuello. Antiguamente, bueno, había fotos, ¿no? Había pinturas, escultura, y se representaba tal como era ¿no? Lo que se veía. En ese caso se dice que por eso la habrían representado de esa forma, porque podría haber presentado una prototipo de la historia universal. Entonces, es una deformidad del cuello por acortamiento del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y lo vamos a observar probablemente en los primeros 2 meses de vida, ¿no? O a partir de los primeros 2 meses. Dentro de la etología existen 3 teorías. Una que dice por la posición fetal, ¿no? Intrauterina, hace, eh, provocaría contractura, fibrosis, acortamiento. Otros dicen que el músculo ya tiene una alteración vascular, evaporación sangrado y regeneración, ¿no? Fibrosis. Y la otra dice que podría ser un trauma obstétrico, ¿no? Al nacer, tal vez un trauma, un sangrado y regeneración, fibrosis, tejido y acortamiento. No, lo cierto es que vamos a ver un acortamiento del músculo, un cuello lateralizado, lado contralateral, acortado, mentón rotado. Los primeros meses que vamos a ver es una masa, sobre todo los primeros 3 meses de vida, ¿no? Y esta masa, ¿no? A veces nos hacen el control si tiene un tumor en el cuello, ¿no? Entonces hay que darle un proceso de formación de la tortilla. Entonces al tercer mes, la masa va a ir desapareciendo, va a ser reemplazada con tejido fibroso. Se dice que mayormente estaría en el lado derecho, puede ser asociada a la posición fetal, que es en el lado derecho, ¿no? Lo que sí es, limitan la movilidad del cuello. Y dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica y la ecografía. De inicio, sí, como son pequeños, son niños pequeños, preferimos la ecografía, ¿no? Radiografía, tanto ya cuando son niños más grandes, ¿no? Mayormente nos valemos mucho de la ecografía, sobre todo para ver flujo sanguíneo, otro tipo de tumor, otro tipo de alteración. El tratamiento en este caso es, el primer año de vida es fisioterapia. Si se hace un diagnóstico precoz, un diagnóstico adecuado, ¿no? El 90% se va a conseguir la corrección con la fisioterapia, ¿no? Entonces va a haber un 10% que amerita un tratamiento, ¿no? Aquí está la fisioterapia del primer año de vida, estiramientos, rotaciones, ¿no? Que la hace la mamá, se le enseña a la mamá para que pueda hacer tratamientos posturales, ¿no? Posición, poner la cuna del bebé en posición opuesta al patrón adquirido, o poner cerca a la ventana, o estímulos sensoriales, ¿no? Ejercicio de estiramiento, ¿no? Pero hay un 10% que definitivamente necesita un tratamiento complementario, de repente no ha sido diagnosticado, entonces hay que hacer el tratamiento, ¿no? Existe de 2 tipos, una cetoplastia de alargue, ¿no? de nacimiento, o la simple miectomía. Vamos a ver, esta es una miectomía, es un paciente ya mayores y probablemente ya esté alterado la columna cervical, la parte ósea, ¿no? Muy difícil que revierta, muy difícil, ¿no? Pero se puede ayudar en tanto, ¿no? Entonces es una miectomía en las 3 inserciones del músculo esternocleidomastoideo. Este es un pacientito más o menos de 5 años, o menos, ¿no? 3 añitos, pero ya tiene que usar su collarín, ¿no? Su collarín para poder reeducar la columna. Esto pasamos a otra patología congénita, quiste de Colari-Ceja, que es un quiste dermoide o epidermoide. Se va a localizar en la región orbitaria, pero cuando se localizan justo acá en el tercio externo de la ceja, le dan ese nombre preciso. Que puede ser un quiste dermoide o epidermoide, ¿no? Es un teratoma quístico, es una forma de teratoma quístico derivado de la epiteliación intestinal. Toda la especie está justo alrededor de
órbitas, en la oreja, fontanela anterior, protuberancia occipital, viso de boca, ¿no? Pero cuando se ubica justo aquí, ¿no? Pues una característica ahí se le da así, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta patología? Bueno, esta se deja, ¿no? Pasado el año de vida, lo que puede es horadar la tabla externa, la tabla interna, y puede perforar, ¿no? Y entrar en contacto con las meninges y con el globo ocular. Ese es el problema más serio de este tipo de patología. Entonces, pueden variar, en tamaño pueden variar, pueden ser blandos, pastosos, elásticos, fluctuantes, ¿no? La piel puede estar normal, ¿no? Eso sí, a veces pueden ser superiores, pueden ser tan profundos. Entonces, muchas veces dicen, ay, lo van a superar, es una grasita, es una masita. No, puede ser superior. Hay que penetrar al periósteo para poder sacar. Y bueno, estos pacientes son más adultos y probablemente deben tener depresiones anticesas o también perforar la tabla externa, la tabla interna. Y el tratamiento es esclerosis, ¿no? Y se recomienda anticoagular. Esta es otra patología congénita, una fibrosis y acortamiento del genio sudoral, ¿no? Donde va a atrapar la lengua, va a dificultar los movimientos y por eso se le llama anquiloglosia. Hay varias clasificaciones, he traído tres que después te puede servir, ¿no? Una, por ejemplo, simple, cuando la brida solamente corresponde a la mucosa. La compuesta, cuando ya la brida envuelve al músculo, ¿no? Otra que puede ser parcial, cuando está hasta la mitad de la lengua. Y otra total, cuando toda la lengua está atrapada, ¿no? Al piso de boca. Y otra clasificación que de repente es más medible y cuantificable, como es basada en la longitud de la lengua libre. Entonces, la longitud de lengua libre aún normalmente debe ser mayor de 16 minutos. Menor a eso, ya estamos hablando de anquiloglosia leve, de 12 a 16, moderada, de 8 a 11, severa, de 3 a 7 y completa. Vamos a ver así. Podemos tener severa, no, completa. ¿No? Puede ser hasta completa, menos de 3 minutos. Severa, ¿no? Completa, ¿no? Completa, ¿no? Y bueno, ¿qué es la importancia clínica? Los niños pequeños recién nacidos puede alterar la succión, ¿no? Y su alimentación, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando ya altera la amamantación, ¿no? Y la deglución, ya está indicado tratamiento quirúrgico, ¿no? Ni bien nace, ¿no? Que sea tratamiento. Pero si esto no es inconveniente, se puede hacer la cirugía antes de iniciar el preño, ¿no? ¿Qué problemas va a traer en el aula? Pues alteraciones de la fonación, sobre todo las dentolinguales, ¿no? Como la R, la T, la T, la E, la L, ¿no? Pueden también alteraciones. Y puede producir alteraciones mecánicas, ¿no? Ya para pieza tal. También dice que puede estimular crecimiento molecular, puede producir abierta, profundísima. Bueno, ¿en quiénes vamos a hacer el tratamiento? Ya habíamos dicho, en los niños recién nacidos, si hay dificultad en la alimentación, hay que hacer el tratamiento. Y cuando ya son niños un poquito más grandes, incapacidad de pasar la lengua, hendidura en forma de B con la primera imagen, adición excesiva al piso de boca, no. Cuando interfiere con el movimiento de la lengua, completo. En niños mayores, hay muchos niños que nunca se han dado cuenta o no, ya son adultos, a veces son adultos. ¿Ya? Entonces hay que hacer, se puede recomendar cuando hay inflamación del paciente, cuando ya estén disparando irritación, alteraciones eventuales también una patología. Pero en este caso, la alteración de la fonación de estas consonantes que hemos mencionado no va a ser inmediata, ¿no? Tiene que tener otra reeducación para poder mejorar la dicción. Y se puede hacer frenulectomía simple, puede ser miotomía y no una citopatía de los tres. Es solo para que lo conozcan. También toda parte de la enfermedad de la vía superior y astema. También la otras patologías, microrosis, macrorosis, tantas patologías.
Esta es otra patología congénita, una malformación del aparato branquial, es una fístula preauricular. ¿No? Puede semejar un segundo con nuestro motivo. Algunos no traen mayor problema, como visto pacientes adultos, mayores, seniles, que nunca han tenido ningún problema. Pero ¿qué problemas nos pueden producir esto? ¿No? Infección, y se puede ulcerar. Entonces, cuando se ulcera hay que drenarlo y hay que después hacer el tratamiento. Entonces, es cuando ya aparece infección, ya el tratamiento, hay que hacer el tratamiento de corrección. Puede ser bilateral, entonces, tratamiento, hay que tratar el tratamiento antibiótico, drenaje, que está infectado, y después ya hacer el tratamiento. Esta es otra patología congénita, ¿no? Que son estados de tejido conjuntivo y de piel, ¿no? Y lo que semeja son pequeñas orejitas, por eso es poliotipo o apéndice. Mayormente esa patología no trae gran problema. Las cirugías se pueden diferir y se hacen solo por cuestiones estéticas. No hay ningún problema, ningún efecto. ¿No? Mayormente las mamás los traen porque van a entrar al colegio, para el bullying, todo eso, ¿no? Entonces, se hacen tratamiento. Normalmente no traen tampoco. Aquí hay otras patologías congénitas como el seno branquial, ¿no? Ese tratamiento de los restos branquiales. La extirpación por lo general se hace por motivos estéticos o de repente también para evitar su infección. ¿No? Aquí hay fístulas branquiales, restos branquiales. Bueno, infinidad de malformaciones congénitas del aparato branquial. Acá he hecho un pequeño resumen de las patologías y en qué momentos se podrían indicar en cirugía. Anquiloglosia, de 1 a 6 meses, si está alterada la alimentación, o al inicio de la edad escolar. ¿No? Anillo lavar, sí, a partir de los 9 años. ¿No? Apéndice preauricular, estético. Quiste de cola de ceja, conveniente al año. Quiste tirogloso, al diagnóstico. Resto branquial, mal. Quiste branquial, al diagnóstico. La fístula branquial se recomienda de 1 a 2 años. Y la tortícolis habíamos mencionado que el primer año hace fisioterapia y si no se hace fisioterapia no es completa, en el segundo año. Ok, ¿alguna pregunta? Parece que todo claro, doctora.